diciendo. Entonces, estamos grabando, vamos otra vez al pizarrón. Bien, queríamos demostrar esta propiedad que dice esto. Nosotros teníamos una definición, vamos a recordarla, como tuvimos un recreo. La definición decía más o menos esto, que la integral, ¿sí?, de una función f de x, ahora vamos a aclarar que todavía no pude aclarar por qué le ponemos diferencial de x, me da p de x más c. Entonces, yo digo que p de x más c es el conjunto de todas las primitivas de la función f chica. O sea, esto que está ahí, en realidad, esto quiere decir esto, ¿sí?, que p de x más c, o sea, p de x es una primitiva y p de x más c es el conjunto de todas las primitivas, donde c no lo estoy aclarando, pero ya habíamos dicho que c era una constante que pertenecía a los reales. Pero esto, si p de x más c es el conjunto de todas las primitivas, quería decir algo más, ¿eh? En consecuencia, esto implicaba algo. ¿Qué quería decir? Que p de x más c, quisiera ponerlo así, vamos a poner abajo, ahí está. Vamos a poner que de aquí, no lo voy a poner en consecuencia, pero esto que está implicando que p de x más c es el conjunto de todas las primitivas de f. ¿Qué quería decir? Que p de x más c derivado era igual a f de x, ¿sí? Por eso es el conjunto de primitivas, ¿sí?, un montón de primitivas. Esto que está acá es un recuerdo de lo que estuvimos viendo hasta ahora y no de esta propiedad que quiero demostrar. Lo voy a poner en un verde, ¿sí? Ahí estamos. ¿Cómo demuestro esta? Bueno, de la misma manera. Si yo digo que la integral de la derivada de f de x, diferencial de x, es f de x más c, quiere decir que f de x más c, en este caso, f de x más c es una primitiva, le voy a poner el c minúscula, ¿sí?, es una primitiva de f' de x. ¿Sí? Porque si la integral de esto me da esto, entonces esto es una primitiva de esto, por la definición que estuvimos analizando hasta hace un ratito. ¿Y qué quiere decir esto? Que la derivada de f de x más c me tendría que dar f' de x, ¿sí? Esto, si lo hago, me tendría que dar f' de x. Y esto es cierto, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivo el primer miembro, más derivo el primer término, perdón, otra vez, derivo el primer término, que es f de x, y después derivo c, que la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿qué descubro? Que la derivada de todo esto me da esto, ¿sí? En consecuencia, esto es cierto, porque esto me va a dar el conjunto de todas las primitivas. Y como estos son todas las primitivas, derivando esto que está acá, me tiene que dar lo que está dentro. Como es cierto, lo acabo de probar. La segunda propiedad que quiero demostrar, que son bastante sencillas de demostrar, van todas con la definición. En el apunte aparece esta D, ¿sí?, que quiere decir derivada. ¿Sí? Me dicen que la derivada de la integral de f de x diferencial de x, y también lo escribo de esta manera, la derivada, o sea, esto que voy a poner son los dos veces lo mismo, ¿sí? Es otra manera de ponerlo. Diferencial de x, cierro, derivado, ¿sí? O
sea, ponerlo así con la de adelante o con el prima atrás era exactamente lo mismo. Habíamos visto todas las notaciones de derivada. Y había una más, que la voy a poner ahora, que decía que con una D, ¿sí? Con una D minúscula, si yo pongo la derivada de, así minúscula, esperen porque quiero volver a copiar, no puedo. La derivada de corchete, estoy poniendo todos sinónimos, para ver si se acuerdan. Bueno, no quiere ponerse como yo quiero. Bueno, dejo esta anotación porque si no voy a estar al horno. Voy a estar perdiendo un montón de tiempo. Estas dos aparecen en el apunte. Cuando estemos en la presencialidad les escribo la otra. ¿A qué es igual esto? Me dicen que esto es igual a f de x. O sea que si yo tengo la integral de una función y después la derivo, me va a dar directamente f de x. ¿Cómo puedo hacer para probar esto? De la siguiente manera. Vamos a suponer que conocemos el resultado de esto, sin la derivada, ¿sí? De f de x diferencial de x. Vamos a suponer que una primitiva es p de x más una constante. ¿Qué me quiere decir esto? Y esto me quiere decir, como vimos recién, que la derivada de p de x más c, todo esto derivado, es igual a f de x. O sea, derivando el resultado de una integral, obtengo el integrando, o sea, la función que está dentro de la integral. Y si yo sigo mirando esto, la derivada de estos dos miembros me quedaría, de este primer término, de este primer miembro, la derivada de todo este primer miembro de esta igualdad, si derivo el primer término del primer miembro, me va a quedar p' de x, más si derivo el segundo término, me va a quedar 0, y va a ser f de x. Y acabo de probarlo, ¿no? Entonces, una vez que estoy acá, yo voy a decir que vuelvo acá arriba para tratar de probar esto, ¿sí? Ahora me vengo acá abajo. Eso es lo que sabía hasta el momento. ¿Cómo puedo hacer para probar que esto me da f de x? Y lo que voy a decir es que la integral de f de x diferencial de x, o sea, esto que está ahí acá adentro, que no lo puedo señalar, ¿sí? Sería desde aquí hasta ahí, ¿sí? Sé que lo que está dentro del corchete, eso es lo que tengo, lo que está dentro del corchete es la integral de f de x diferencial de x. Fíjense que yo dije, bueno, esto me puede dar p de x más c. Y vi que eso derivado, lo acabo de probar recién, me da f de x. Y ahí pruebo la segunda propiedad. Si no hay preguntas, continúo. La tercera propiedad se llama propiedad de linealidad y trabaja con lo siguiente, una propiedad muy importante. Vamos a ver por qué. Dice que la integral de un número k por una función f de x más un número c por una función g de x, todo esto diferencial de x, es igual a k por la integral de f de x diferencial de x más c por la integral de g de x diferencial de x. Eso me dice esta tercera propiedad. Fíjense que es una propiedad que vamos a particularizar dentro de un ratito,
pero es una propiedad que me dice lo siguiente, como que la integral la puedo distribuir cuando tengo una suma. Fíjense que en el primer miembro tengo la integral de toda una estructura grande, que sería una combinación lineal de funciones y constantes, y en el segundo miembro, ¿sí?, las constantes están fuera del símbolo integral, y cada una de las funciones tiene su integral. Es como que esta integral la metí acá, a todo el primer término, y después la metí acá a todo el segundo término, o sea, es como que separé, la integral la pude distribuir, y después las constantes las saqué afuera del símbolo integral. Ahora vamos a ver cómo demostramos esto. Para probar esta propiedad, sigo con la definición de primitiva. ¿Qué me dice la definición de primitiva? Bueno, que si la integral de todo esto me da esto que aparece acá, específicamente esto, ahí, o sea, toda esa integral me da esto que estoy poniendo acá, quiere decir que derivando el resultado de la integral, derivando todo este resultado, ¿sí?, esto es una primitiva de todo esto. Entonces, derivando todo esto, tengo que tener lo que aparece adentro de la integral, k por f de x más c por g de x. Si logro demostrar esto, quiere decir que esto es cierto, ¿sí?, porque la integral indefinida de toda una función, en definitiva todo esto es toda una función, ¿sí?, va a ser igual a infinitas primitivas, y como esto es primitiva de todo esto, derivando esto tengo que obtener lo que me aparece adentro. Si yo lograra probar esto, entonces estoy probando la tercera propiedad de linealidad. ¿Cómo pruebo esto que aparece aquí? Me voy a ir abajo, ¿sí? A ver, voy a sacar esto de acá y voy a tratar de ver cómo hacer la prueba. Bien, ¿cómo hacemos esta prueba? A ver, ¿cómo me queda esto? Bueno, fíjense que acá tengo la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas. O sea que yo puedo decir que esto es k disculpen, ya estoy. Bueno, derivamos. Sería la derivada del primer término me va a quedar k por la integral de f de x. No se copió el símbolo. Ahora estamos. Diferencial de x derivado más c por la integral de g de x diferencial de x, todo derivado. ¿Qué hice de un paso al otro? Vuelvo a repetir. Acá tengo la derivada de todo esto que está acá, y como es la derivada de una suma, hago la suma de las derivadas. Separo la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Voy a seguir con esto y voy a decir, esto va a ser igual a, voy a seguir abajo, y vamos a ver que esto va a ser igual a qué cosa. Cuando yo entro a mirar este primer término, tengo una constante por todo esto que es una función. Si yo lo voy a derivar, las reglas de derivación me dicen que es la constante por la derivada de la función. O sea que la constante la voy a poder sacar dentro de la integral, ¿sí?, dentro de lo que es la derivada, sin ningún tipo de problema. Solamente me quedo derivando la función. ¿Sí? O sea que el k salió fuera de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante por una función me da la constante por la derivada de la función. Sigo con la misma tesitura acá. Tengo la derivada de una constante por una función. Es la constante por la derivada de la función. Sería g de x diferencial de x. Todo esto derivado. ¿A qué es igual que esto que tengo acá? Si yo tengo la integral de una función derivada,
Esto es la propiedad 2, la propiedad que vimos recién. Si tengo la integral de una función derivada, ¿qué me decía la propiedad? Me decía que la integral de f derivado me da f directamente, lo acabamos de probar recién. Y es justo lo que me aparece acá, la integral de f derivado, ¿sí? Por la propiedad 2, esto es k por f de x, y en el otro caso tendré c más, tengo la integral de g, y una vez que hago la integral de g la tengo que derivar. Hay una propiedad que me dice que esto es g de x. O sea que acá acabo de probar lo que yo quería. Quiere decir que esta propiedad que está acá es cierta. Eso que está ahí es cierto, lo vamos a recuadrar para que lo tengan. Recuadrado, si es que me sale. Ahí la tenemos. Ahora, esta propiedad que acabamos de recuadrar, que acabamos de probar, tiene algunos casos particulares que son interesantes de ver. Uno de los casos particulares es si K vale 1 y C vale más menos 1. ¿Cómo me quedaría la propiedad? Y la propiedad esta que aparece acá me va a cambiar un poquitito. ¿Cómo va a cambiar? Si K vale 1, ahí lo saco, ¿sí? Y si C vale 1, vamos a poner 1 ahí, por G me va a seguir dando. Si K vale 1, 1 por F es un factor neutro y ahí también. Fíjense que, y acá C no era 1, era más menos 1. Así que tengo que poner más menos ahí en vez de... Ahí quería más, y C no era 1, sino era más menos 1. ¿Qué me está diciendo este caso particular? Que la integral de una suma o la integral de una resta es la suma o la resta de las integrales. Quiere decir que este nuevo operador que conocemos, que se llama integral indefinida, es distributivo respecto de la suma o de la resta de funciones. Eso en el primer caso particular. Y en el segundo caso particular vamos a tomar que K sea K, cualquier real, y que C valga 0. Voy a tomar directamente que C valga 0. Si tomo esto, entonces, ¿en qué se me va a transformar la propiedad que yo tengo arriba? ¿En qué se me va a transformar esto si C vale 0? Vamos a poner la misma altura. Ahí estamos. Si C vale 0, todo esto va a desaparecer. ¿Sí? Me va a quedar solamente la integral de f de x diferencial de x por k. Si C vale 0, va a desaparecer todo el segundo miembro. ¿Y qué me va a dar? Me va a quedar esto. Y C vale 0. Me va a quedar que es igual a k por la integral de f de x diferencial de x. Este segundo caso particular es también muy importante, porque me está diciendo algo, le tengo que dar una interpretación, porque me está hablando esta propiedad, ¿y qué me está diciendo? Que las constantes que están dentro de la integral pueden salir fuera de la integral sin ningún tipo de problema. Entonces, la constante da lo mismo que esté adentro que afuera de la integral. Eso me va a ayudar muchísimo a resolver integrales, ¿sí? De cualquier tipo. Son dos propiedades muy, muy importantes que constituyen las propiedades de linealidad de la integral indefinida. Bien, antes de seguir, les quiero aclarar lo del diferencial de x que aparece adentro de la integral. ¿Por qué aparece ese diferencial de x? ¿Sí? Vamos a hacer, entonces vamos a escribir aclaración. ¿Qué función cumple ese diferencial de x? Vamos a suponer que ustedes tienen
esta integral, x más a. Entonces, si estuviera x sola no hay problema, pero si dentro de la integral tengo dos variables, el diferencial me va a indicar que la x es una variable y que la a va a ser una constante, o que a, el número a, va a ser una constante. El diferencial por ahora va a cumplir esa función, indicarme respecto a qué variable yo estoy queriendo resolver la integral indefinida. Bien. Dicho esta aclaración, seguimos. Vamos a tratar de resolver alguna que otra integral, ¿sí? Que ya conocemos. Por ejemplo, vamos a plantear de resolver la integral de 2 por seno de x menos 3 por x a la cuarta más 7 diferencial de x. Bueno, acá no habría problema porque no tengo otra letra, pero siempre por un acuerdo que vamos a hacer, siempre indicamos la variable con diferencial de x. ¿Cómo hago para resolver esta integral? ¿Sí? Bueno, lo primero que hago es tratar de ver si puedo aplicar las propiedades anteriores. Respecto a las propiedades anteriores, me decían que si tengo la integral de una suma o una resta, es la suma o la resta de las integrales. O sea que me quedaría 2 seno de x, diferencial de x, menos, ahí tendré otra integral, 3x a la cuarta, diferencial de x, más la última, 7 diferencial de x. Ahí estoy con esta primera etapa. Pude dividir en 3 integrales. Ustedes me dirán, bueno, compliqué un poco el problema, porque en vez de tener una integral, ahora tengo 3, pero son más sencillitas. Porque ahí 7 es una función, a pesar de no tener x. 7 es una función. Y 7 es una función. De hecho, acordate que cuando nosotros empezamos el año y empezamos a estudiar funciones, definimos una función que era constante. ¿Sí? El 7 es una función constante, que la podemos graficar, es una f de x más. ¿Sí? Y que tiene derivada... Sí. Yo pensaba que era parte del polinomio de 3x² más 7. Está bien, digamos. En realidad, el polinomio solamente lo tengo acá, ¿sí? Porque el seno Claro. formaría parte. Todo no es un polinomio. Si querés mirar esta estructura, es un polinomio. Sí, está bien eso. Pero no te olvides que un polinomio lo podés descomponer o sea, un polinomio de grado 5 que tiene 5 términos, lo podés descomponer en 5 monomios. Es verdad. Si yo tengo x a la cuarta más 5x cubo menos 2x cuadrado más 9x más 11, esto en realidad es un polinomio y yo lo puedo descomponer en la suma de 5 monomios, x a la cuarta más el monomio 5x cubo, todos los términos como si fueran polinomios separados, ¿sí? O agruparlos de a dos, decir, bueno, este polinomio, este es un polinomio, y este es otro polinomio, y este es otro polinomio, ¿sí? O puedo decir que los 4 primeros términos constituyen un polinomio y le podría sumar este polinomio que es un polinomio de grado 0. Así que lo puedo separar en términos sin ningún tipo de problema. Este fue un ejemplo. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí. Gracias. Bueno, vuelvo a la integral. ¿Qué seguiría siendo? Bueno, acá veo que tengo un 2 constante, o sea que eso lo puedo sacar fuera del símbolo integral. 2 seno de x, diferencial de x, menos. Este 3 lo puedo sacar fuera del símbolo integral, es una constante. Me queda x elevado a la cuarta, diferencial de x, más el 7 lo puedo sacar también, si quiero, fuera del símbolo integral, y me queda la integral de 1 diferencial de x
directamente, si quiero, puedo no poner nada. Así que vamos a poner ese 1 con un colorcito. Yo lo voy a poner hoy porque es el primer día, y ahora en más no lo voy a poner, voy a dejar la integral de diferencial de x. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Y bueno, me tendría que ir a la tablita, ¿sí? A la tablita que no está acá. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? A esta tablita que aparece acá en el apunte, que yo se las estuve mostrando antes, ¿sí? A buscar a ver cuál de todas ellas. Por ejemplo, la integral del seno de x me da menos coseno de x más c. O sea que tendría que irme allá, volver al pizarrón, y decir que la integral del seno de x va a ser menos coseno de x más una constante. Lo voy a dejar así, no le voy a poner la constante, ahora vamos a ver por qué. Menos 3. Y tengo que ver la integral de x a la cuarta, como tendría que ir a la tabla, ¿sí? En la tabla van a ver que tienen, yo lo voy a reproducir acá abajo. Si ustedes se fijan en la tabla, si la tuvieran, ¿sí? Hay una integral que dice lo siguiente: la integral de x a la n diferencial de x para todo n distinto de menos 1 me da x elevado a la n más 1 dividido n más 1 más una constante, chica o grande como quieran, ¿sí? Pero esto tenemos que aclarar para cualquier n que sea distinto de menos 1. Y esta está englobada acá porque es x a la cuarta, es como x a la n. Pero es x a la cuarta, o sea, el 4 es distinto de menos 1, obviamente, no me aparece el menos 1. Ya que tengo que aplicar esto, sería x a la n más 1, o sea que si n vale 4, voy a tener x elevado a la quinta dividido 5, más una constante que no se la voy a poner ahora, más 7, y la integral de 1 diferencial de x, bueno, una primitiva de 1, o sea, ¿qué función derivada me da 1? Eso es, en definitiva, lo que hago cuando calculo el integral. Busco una función que derivándola me dé el integrando. Bueno, ustedes saben que si ustedes ponen x, la derivada de x me da 1. Y como acá tendría que haber puesto menos coseno de x, en realidad tendría que haber puesto más c. Acá esto también más c. Y acá esto también más c. A cada uno le tendría que haber puesto una constante. Como después puedo hacer esto por 2, esto por 3, ¿sí? Puedo sumar todas esas constantes directamente, se lo pongo a uno solo, ¿sí? Al último término. Y me quedaría así. Tiene que estar la constante, pero en vez de poner 3, puedo poner una sola, y esta sería la respuesta al problema que yo les había planteado desde un principio. Esta integral tiene una ventaja, o sea, no solo que apliqué las propiedades, sino que todas las integrales, todas las funciones a integrar, todos los integrandos, tenían primitivas que estaban en la tabla. En los exámenes, ¿sí? Y en los ejercicios que aparecen en los libros, las primitivas no están en la tabla, ¿sí? O sea, se les van a plantear integrales donde no van a encontrar las primitivas en la tabla. Por eso son tan difíciles de resolver las integrales. Porque además, si ustedes ven hasta el momento, no tenemos, o sea, no hemos definido o no hemos establecido una propiedad que me permita calcular la integral de un producto y de un cociente. No solo no la dimos porque nos faltó tiempo, sino porque no existe, ¿sí? O sea, no hay ninguna propiedad que me hable, que pueda generalizar la integral de un producto o de un cociente, como si hay en las derivadas. Ustedes tienen una fórmula que les permite calcular la derivada de un producto y la derivada de un cociente, no así en las integrales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a trabajar con métodos.
hay dos métodos muy importantes que hoy no los vamos a ver, los vamos a ver la clase que viene, que son el método de sustitución, uno de los fundamentales, y el método de integración por partes. Son los dos métodos que ustedes van a aplicar para poder resolver integrales indefinidas que van a ver que no están en la tabla. Cada uno tiene alguna directiva para poder, algún eje para poder utilizarlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, porque hoy, si no, les voy a meter mucha información en el software, y la memoria RAM creo que ustedes no anda muy bien, me dijeron. Así que necesita un service. La próxima lo vamos a ver hoy por falta de tiempo. Si alguien quiere preguntar algo.